da el ascenso, fue algo, un sueño, ya nos lo contó esos dos torneos, bicampeón solamente, o un equipo en el pasado ya hace bastantes años lo había logrado. Se regresa a la primera división, yo me imagino que hasta muy rápido, ¿no? Dice, ah, caray, ya estamos otra vez en primera, y se viene también un año complicado en primera división, ¿no? Sí, sí, definitivamente, obviamente hubo errores, malas decisiones, pero yo te diría que lo principal fue que ascendimos a división sin tener una estructura. No teníamos una estructura para primera división y esa es la realidad. Y eso yo creo que a fin de cuentas fue lo que nos acabó comiendo. ¿Por qué? Porque cuando ascendimos tuvimos que prácticamente pues volver a rearmar el equipo, no teníamos jugadores base del que le pertenecían al club, entonces fue muy complicado el rearmado del equipo, tuvimos que hacer contrataciones, El presupuesto es totalmente diferente. presupuestos diferentes, ir a buscar jugadores fuera, hacer contrataciones, pues ahora sí que un poquito de pánico. ¿Por qué? Porque pues no teníamos nada, no había los cimientos que se requieren para mantenerse en primera división. Es aunado con otras cuestiones que preferiría no entrar, pero yo te diría que la principal razón por la cual no pudimos lograr esa permanencia fue porque realmente no teníamos una estructura sólida debajo que nos permitiera esto, ¿no? Que nos permitiera tener. Yo me acuerdo que fue un verano de locos, tener que armar la sub-20, la 17, la sub-15, el primer equipo, ir al extranjero a buscar contrataciones, jugadores, porque pues no teníamos nada. Entonces fue un verano de locos, incluso el mismo armado del cuerpo técnico, en ese caso, entonces con Omar Arellano fue complicadísimo. En fin, fue una serie de cosas que, pues sí, nos llevaron a no poder realizar un buen armado del primer equipo durante ese verano y es muy difícil si tú no logras hacer un buen draft, digamos, que fue pues, en principios de junio, nosotros ascendimos por ahí de, si mal no recuerdo, mediados de mayo, y el draft era la primera semana de junio. Si tú no haces un buen draft, un draft sólido, es muy difícil porque ya después pues, los movimientos que puedes hacer son mínimos, ¿no? Entonces, eso nos complicó mucho la situación, pero bueno, de todo se aprende y yo creo que hoy, como te digo, 3 años después, si el equipo llegara a ascender, tenemos una estructura y una base sólida construida para que el equipo permanezca y se pueda desenvolver bien en la primera división. En lo deportivo, ¿cuál sería, esto es una pregunta, bueno, mejor dicho, dos preguntas en una. ¿Cuál sería la mejor, en lo deportivo, la mejor decisión de Luis Alberto Garro y la peor en estos 3 años? Híjole, pues es una pregunta muy complicada. Yo siempre le he dicho, en el fútbol hay tantas variables que es muy difícil saber cuál fue la que te hizo ser exitoso o cuál fue la que te hizo fracasar, ¿no? De veras, pues la pregunta es muy complicada. Yo lo que te diría, mi mayor acierto siempre fue tratar de transformar un club de fútbol en una empresa institucional. Traté de hacerlo una empresa institucional, siempre dando un trato como personas a cada uno de los empleados, empezando por los jugadores, ¿no? Yo creo que eso fue algo que siempre les hice mucho énfasis, decir, aquí serán tratados como personas antes que ser jugadores. Algo que no sucede en el fútbol mexicano. Normalmente el futbolista, pues en el fútbol y no nada más en el mexicano, Como un ente aparte. como pues sí, oye, pues hoy te toca jugar aquí, mañana te vas para allá, esto es lo que hay. O sea, se le trató de dar un trato realmente pues, profesional y como personas. Y ese creo que fue un gran acierto porque en aquel entonces logramos construir un gran grupo, ¿no? Además de tener un muy buen equipo de fútbol, éramos un grupo muy unido y había mucho respeto, mucha unión y mucho compromiso, ¿no? En cuanto a los errores, pues, híjole, no me toca a mí juzgarlo y ni decirlo, pero pues, yo creo que hubo varias decisiones, a lo mejor contrataciones que no fueron lo que necesitábamos para el club. Ese primer verano fue muy complicado porque pues, se nos vino el mundo encima y es la realidad. Yo me acuerdo aquí haber estado después porque además tocó que el ascenso fue justo el día de la clausura de la feria. Al día siguiente yo estaría con una preocupación terrible de todo lo que se venía y me decían, pero ¿qué te pasa? Disfrútalo. No puedo, ya estaba, Ya estaba ya estaba yo pensando. pensando en lo que seguía. Entonces fue un verano muy complicado que se nos echó encima. Creo que no tuvimos la planeación adecuada y eso de a fin de cuentas fue lo que nos llevó y acarrió a que no se fueran dando los resultados. Eso nos llevó a tomar decisiones de cambios de técnicos, lo cual pues es algo que no creo que sea lo más conveniente. Yo siempre lo he dicho,
Creo que los procesos y la continuidad son los que llevan al éxito en el fútbol. Desgraciadamente hay veces que tienes que tomar decisiones. Tuvimos que hacer 3 cambios de técnico en ese año en fútbol. Primero la salida de Omar, entra Daniel, después con Daniel y entra Sergio. En fin, eso no es lo que yo quise en ningún momento, pero muchas veces los resultados te hacen tomar esas decisiones. Y bueno, pues a fin de cuentas pues ya se llevó eso a que el equipo descendiera, ¿no? La verdad podríamos seguir platicando, yo creo que horas y horas de fútbol, porque, bueno, me considero también un apasionado de este deporte. Se viene el nuevo descenso, no se cumple el objetivo, porque ese era el objetivo, ¿no? Regresar lo más rápido que se pudiera a la primera división, y cuál es la evaluación de estos 2 torneos en Liga de Ascenso de este regreso. Pues yo creo, como tú lo dices, yo creo que al no cumplir el objetivo de regresar se debe considerar como un fracaso, ¿no? Y así lo vi yo. En lo personal, desde aquella vez que se estaba descendiendo, la empresa ya me había hecho un llamado para que regresara yo a México. Yo les dije, no, denme por favor otra oportunidad. Yo tengo que entregar este equipo en primera división y entonces yo pedí y peleé para que el proyecto continuara, sobre todo a nivel de fuerzas básicas, porque pues tú lo sabes, el estar en Liga de Ascenso implica un costo altísimo porque no tienes los ingresos. Entonces peleé muchísimo porque el proyecto de fuerzas básicas, escuela, las filiales, todo eso continuara, porque eso también cuesta dinero. Y dije, no, no es momento de que yo salga de esta institución, tengo que seguir y realmente consolidar la estructura en esta, ¿no? También un año muy complicado, el grupo tuvo un golpe anímico fuerte porque después de pues ascender, desciendes, pega muy fuerte. Tuvimos diferentes factores, la salida de Pablo Cuatrochi a mitad de año, lo cual pues nos pegó en la cuestión de liderazgo en el equipo. Y en lo futbolístico fue muy complicado el primer torneo con Paco Ramírez, también tuvimos muchos altibajos, llegando pues, a cuartos de final donde jugamos con esa y perdimos aquí en Aguascalientes. Allá en México tuvimos la oportunidad ahí, hubo un momento que parecía que íbamos a sacar la serie, pero bueno, pues a fin de cuentas el equipo ya no pudo. Este último torneo con Tita creo que fue un buen torneo en la fase regular en cuanto a resultados, porque pues a fin de cuentas terminamos dentro del tercer lugar de la tabla general, pero yo creo que el funcionamiento del equipo nunca fue lo que realmente quisimos. Creo que fuimos muy irregulares, sacábamos los resultados, pero nunca fue no fue lo que quisimos, ¿no? Y la liguilla, pues yo creo que desde la serie contra UDG, el estilo de juego que mostramos no era el correcto, y yo creo que eso pegó mucho en lo anímico del grupo. Y bueno, pues desgraciadamente fuimos a Puebla y en 10 minutos hicimos un muy buen primer tiempo allá en Puebla. El primer tiempo contra Lobos WAP estábamos todos muy tranquilos y sabíamos que si seguíamos así, pues no tendríamos problemas. Desgraciadamente en 10 minutos de descuidos nos meten 3 goles y la serie se termina, ¿no? Aquí, pues por más que el equipo dio y luchó, no encontramos la forma de abrirlos. Metimos un gol tempranero, parecía que se iba a poder, pero pues ya no se pudo, ¿no? Y a lo demás pues ya es historia y ya lo conocen. En fin, entonces creo que fue un año muy irregular, en el cual otra vez vuelve a haber cambios de técnico, estaba Paco Ramírez, luego tenemos que meter como interino a Huicho García unos partidos para terminar ese torneo, luego termina Tita, en fin, no es lo que quiero, ¿no? No es lo que nunca quise del equipo. Yo creo, y te lo vuelvo a decir, la continuidad es algo fundamental en el fútbol, y es por eso ahora, con esta nueva estructura, pues es de alguna forma lo que buscamos. Primero, no en lo deportivo, darle continuidad a todo lo que se ha venido haciendo en el club, que creo que se ha hecho cosas muy, muy buenas. Y ahora con una gente como Jaime y con la estructura donde él es, además de ser el técnico, es la máxima autoridad deportiva en el club, creo que vamos a tener, vamos a poder lograr realmente tener una continuidad, ¿no?